dar un cambio radical, porque ahora sí vamos a hablar de un figurón del tamaño del mundo, que hoy es tendencia, que Boris la conoce, que yo alguna vez la he saludado, pero que es una joya del espectáculo en México, talentosa, carismática, simpática, pero actriz, pero conductora, que ha tenido programa nocturno, telenovelas, películas, con Pedro Infante. Bueno, olvídense, no, pues no acabaría de todo lo que es Angélica María. Angélica María, fíjate qué chistoso, se murió José Agustín, este escritor, director, intelectual, y la tendencia es Angélica María. ¿Por qué es tendencia Angélica María? Porque tuvieron un romance. Un romance, a ver, aquí hay versiones varias, ¿no? Hay quienes dicen que él estaba casado con su esposa Margarita cuando tuvo este romance. ¿Se acuerdan de esta película maravillosa de Angélica María, 5 de chocolate y 1 de fresa? Ahí es donde se conocieron. Claro, con el amadísimo Fernando Luján. O sea que es maravilloso. Esa película te ríes de principio a fin. Él fue uno de los directores, escritores de esta película. Bueno, entonces cuenta la historia que él estaba en la película y se juntaban y tal, pero cuando Angélica Ortiz, mamá de Angélica María, le dijo a José Agustín, ¿ya te fijaste en el impacto que causaste en mi hija, en Angélica María? En una entrevista que yo leí de él, decía que en ese momento él abrió los ojos y dijo, Angélica María, yo le gusto. Y dice que en ese momento se enamoró. Y tuvieron un romance. Ahora que en mi sexta temporada, ya anuncié la sexta temporada. Ya casi, qué bueno. En mi quinta temporada de Confesiones, quien me hizo el favor de ser mi primera invitada en la quinta temporada fue Angélica María, porque tenía 5 temporadas detrás de ella buscándola, porque me cae muy bien, tenemos una muy bonita relación. Yo tuve la fortuna de conocer a su mamá, hacerme amiga de su mamá, a ella, y de la Vale, que la Vale es lo máximo. Y hablamos de este tema, ¿no? Y entonces Angélica decía, no, él estaba separado, pero la culpa es de uno porque es muy inmensa. Si no te dicen, sí estoy casado, pero ya me voy a separar, ya no nos estamos llevando. Y entonces él decía, a ver, no hagan caso. Cuando alguien les casado, pero ya estoy separado, pero ya me voy a divorciar, porque ya no hagan caso, no es cierto. Y dice que es como de la única cosa que se arrepiente, acepta que sí, que se enamoró de José Agustín tremendamente, o sea, sí fue un romance así, pero duró poco, y me gustó mucho la frase que dice Angélica María, dice, finalmente, pues yo soy mucha mujer para esconderme de otra, ¿no? O sea, ¡eso es todo! Y luego la platica y voltea y me dice, apréndetela, la vas a usar. ¡Ay, chinga, ¿no? Pero sí, yo siempre he creído lo mismo, ¿no? Siempre dice uno, no hay que ser plato segunda mesa y así, no, pero soy mucha mujer para esconderme de otra. Y le cayó el 20. Y bueno, finalmente, pues José Agustín se quedó con Margarita y él decía, en paz descanse, que él decía que no funcionó más, pues porque Angélica Ortiz y Angélica María eran como de la vela perpetua, ¿no? Que eran estas cosas de no querer, que la educación y las tradiciones y tal, que por eso ya no siguieron, pero de que hubo un romance, sí hubo un romance. Angélica lo achaca que se enamoró muchísimo y que él le decía, me voy a divorciar. Que luego sí se separó, se separó, pero por Angélica María, o sea, por todo este escándalo, pero volvió con su esposa Margarita. O sea, solamente fue como un enojo. Fue la última que quedó ya con él, lo despidió y todo el asunto. Bueno, en ese momento, yo no sé ahorita en esa etapa, pero sí se separaron porque se filtró que José Agustín tenía un romance. Y fíjate que no había ni redes. La prensa era bastante amistosa. Ahora había un gran pacto y respeto. Exacto. Pero Margarita, la esposa de José Agustín, se enteró. Entonces se separaron, pero luego se reconcilió. Y Angélica, bueno, siguió su vida siendo la eterna novia de México y luego casóse con Raúl Vale, que fue... Que pasó exactamente lo mismo. Pues ahí fue como una historia de seguidillas, ¿no? Una a la otra, a la otra, a la otra.
Sí, lo que pasa es que se habla, se platica, se rumora, se dice, ¿no? Se comenta. Se comenta, ¿no? Yo qué voy a saber de esos chismes tan viejos para mí. También. Que Angélica le bajó el galán a la esposa de Raúl Vale, la primera con sus hijos mayores. Pues eso dicen. Eso dicen. Y luego Arlet Pacheco, que le baja a Raúl Vale, pero Arlet dice, yo no le bajé nada a nadie. Y luego Jani Sáenz le baja. Le hace lo mismo a la otra. Jani Sáenz ya desapareció del firmamento de las estrellas. Pero fíjate, Angélica Vale dice, mi papá era lo máximo. Y una cosa es cierta, Raúl es como el precursor de todos estos estandoperos, que Raúl era un talentazo. Raúl Vale, estaba el Vivi Hernández, yo nunca vi al Vivi Hernández, pero mi papá conocía, y sí, él hacía como una especie de stand-up, pero un showman. Era un showman, o sea, Raúl Vale. El espectáculo. Claro, y dice Angélica Vale, mi papá solo tenía un defectito. Bueno, ese defectito que era chiquito, era muy mujeriego, ¿no? O sea, pues, luego, y fíjate, Arlet me contó algo. Dijo, mira, yo no estuve con Raúl así asado, pero sí conozco amigas de Angélica María que tuvieron que ver con Raúl Vale estando él casado con Angélica María. Pero Arlet se metió en el matrimonio de Angélica. A mí me consta porque Angélica, yo tuve una entrevista con ella en su casa. Esta francesita que te dijo Boris Guau. Fíjate, no me la dijo a mí, pero se la aplaudo. Y te voy a decir algo, Angélica estaba, a mí me vale, fíjate lo que era la cabeza de la entrevista con Angélica María, es a mí me vale Raúl Vale. A mí me vale Raúl. Y me platica, la neta. O sea, a mí, ya acabaron no de amigas, pero sí, pues por tener hijas en común. Obviamente no ha sido tanto crispación entre ellas, digamos, ¿no? Pero en este momento doloroso, chingados, cómo no. Y entonces Angélica María decía que prácticamente, no, Arlet se enamoró de Raúl Vale seguramente. Sí. Pero como Angélica decía, ¿no? Decía, qué padre es andar presumiendo, seguro lo hacía Arlet, qué padre es andar presumiendo que le estás bajando el marido a fulana de tal que soy yo. Eso decía Angélica. Claro. Y ese fue un chismazo, yo hasta yo lo recuerdo. Claro, es que te voy a decir una cosa, estamos hablando de Angélica María, que les guste o no les guste y nuevas generaciones la conozcan o no, es la única novia de México. O sea, puede haber N mil otros artistas que han surgido después, cantantes, actrices, vedettes, lo que ustedes quieran. Lo que este país era para Angélica, o sea, más bien, lo que representaba Angélica María para este país en el mundo del espectáculo, que trascendió fronteras, fíjate, tan trascendió fronteras que no hallaban los promotores cómo hacer que Rocío Dúrcal, que era la estrella en España, pudiera entrar a México, porque era demasiado grande Angélica María, que eran como contemporáneas, ¿no? Era la novia ya de Rocío Dúrcal en España, Angélica María aquí con todas las películas y Eddie. Y entonces, Angélica María le dicen, es que te está buscando un empresario español porque te va a dar unas películas en España, bla, 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 bla. Sí las hizo, no era lo que Angélica María esperaba, pero lo que querían era sacarla de México para que pudiera entrar Rocío Dúrcal y hacer todo esto para que... Y el favor se lo hizo Rocío Dúrcal, cosas extrañas, porque Juan Gabriel, se moría cuando contactaba al principio de su carrera, que no era nadie, obviamente con lo de Angélica María, ¿no? Va a tener un estrellón como Angélica María, pero luego el tuntán de Juan Gabriel agarra y le dice a la Dúrcal, ahí está, güey, y que viene la Dúrcal, había entre ellas una rivalidad deliciosa. Sí, y dice, a mí me contó Angélica, dice, nos quisieron enemistar toda la vida, nunca fuimos grandes amigas, ya después, ya de grandes,
no de jovencitas que cantaban, sino ya más de grandes, ya se empezaron a llevar bastante bien. Pero esas canciones, así como La Guirnalda y muchas canciones que Juanga le dio a Rocío Dúrcal, eran para Angélica María. O sea, porque cuando, es más, en la serie, en la bioserie, que fue muy buena de Juan Gabriel, cuando él empieza estos pininos, realmente quien le da la mano y quien lo empieza a grabar es Angélica María. Claro. Angélica María inventó este concepto de la balada ranchera, porque conocemos la balada que puede ser cantada por estos, como Yuri o estos, Emanuel y tal. Pero la balada ranchera, así me dice Angélica, sí, yo la inventé, es mi creación. Claro, y tú sigues siendo el mismo y el tema Juan Gabriel, o sea, es una historia entre ellos. Era esa de tú sigues siendo el Y tú mismo. sigues siendo el mismo. Pero Claro. ella siempre va a ser Ana del aire. Del aire, Ana del aire. Y Yara, Ana del aire. ¿Y qué me dices de Yara la salvaje? Es que esa canción no me acuerdo la de Ana del aire. Decía, tengo la voz firme y no sé qué más decía la canción, pero bueno, que fue un exitazo, que ahora que yo hice las confesiones, no sabes qué agasajo y qué delicia, hasta para mí que lo estaba haciendo, fue meter todas estas imágenes de las novelas de Angélica María, porque era o sea, sigue siendo una estrella, y hoy está en la serie de Netflix, The Lawyer, y sale de la mamá del protagonista. Claro. De Manuel García Rulfo. De Lincoln Lawyer. De Lincoln Lawyer, que sale, que es por el coche Lincoln. Exacto. Y que es la mamá de Manuel García Rulfo, paisano mío, que es el protagonista de esta serie. Y no la quería hacer, fíjate, no quería salir ahí, pero Angélica le dijo, ¿cómo que no? Y dice, es que hago muchos castings y en ninguno me quedo, dijo Angélica María. Imagínate, Angélica María con un inglés perfecto, lo que tú quieras. Y dijo, pues soy muy mala, soy muy bruta para los castings, pero aquí sí quedó bien y, güey, es Angélica María. Sí, es ¿sabes? muy bueno. Entonces, Claro. Lawyer, ahí la van a poder ver. De Lincoln Lawyer. O sea, tuvimos, qué remanso de paz hablar de una gran figura, de una persona. Fíjense qué bonito. ¿Saben cómo nos entregamos cuando hay talento, trayectoria, cositas de qué hablar y de qué niveles, señores? Y no esas cosas que quieren ir a grabar en una fiscalía. Bueno, porque estamos hablando de una verdadera, además, o sea, es actriz, cantante, conductora. Todo. O sea, ella sí es una estrella. O sea, exacto, una estrella que desde los 5 años. Desde que va Boris, que estamos hablando de la época de oro del cine nacional. Ella tenía 5 años cuando